El 8 de noviembre de 1960, John Kennedy gana la presidencia de los Estados Unidos. Kennedy había decidido lanzar su candidatura a la presidencia en enero de ese año, 1960. En las primarias del Partido Demócrata le tocó competir con Hubert Humphrey, lo derrotó, pero todavía le faltaba la convención del partido, que tenía que realizarse en julio, y allí tenía que enfrentarse a Lyndon Johnson. Y Lyndon Johnson tenía bastante apoyo y tenía sobre todo el apoyo del sur. La competencia fue reñida, pero Kennedy logró finalmente derrotar a Johnson y convertirse en el candidato presidencial de los demócratas para la elección de noviembre de 1960. A pesar de la resistencia y el rechazo que tenía Johnson entre los que apoyaban a Kennedy, en una maniobra que se ha hecho muy frecuente en los Estados Unidos, le ofreció la vicepresidencia a Lyndon Johnson. Y se le ofreció fundamentalmente porque Lyndon Johnson representaba el sur. El sur es el sector más tradicional, más conservador de los Estados Unidos, y justamente esa era una forma de ganarse los votos del sur. Pero también porque Kennedy era católico. Y en los Estados Unidos no había habido hasta ahora nunca un presidente de la minoría católica, de tal manera que eso representaba un hándicap muy serio para Kennedy, que la población estadounidense aceptara un presidente católico. Eso llevó a que Kennedy tratara después de que Johnson aceptara la candidatura para vicepresidente, a que Kennedy tratara de centrar la campaña electoral en la política, en la carrera espacial y en la política con relación a la Unión Soviética y a Cuba. Su candidato opuesto, el candidato al cual tenía que enfrentarse, era Richard Nixon. Nixon había sido vicepresidente en los gobiernos de Eisenhower y era el candidato republicano que tenía bastante peso y bastantes posibilidades de ganar. La competencia era una competencia sumamente reñida y lo fue durante todo el tiempo, una competencia muy reñida, pero Kennedy contó con la ventaja fundamentalmente de que esta fue la primera campaña electoral en los Estados Unidos que se hizo utilizando la televisión, utilizando los debates en la televisión. Y en los debates en la televisión no hay duda de que Kennedy tenía una gran ventaja. Kennedy tenía una presencia física que lo hacía más presentable pues, por la televisión. Estaba acompañado de una mujer bella como era Jacqueline Kennedy, y su adversario Richard Nixon verdaderamente tenía una cara de tramposo y una cara verdaderamente mentiroso que era muy difícil de disimular en la televisión. Unos años después, por cierto, ya cuando Nixon logró ser presidente, ya creo que para la segunda vez, en los Estados Unidos circuló, por cierto, un afiche que representaba la cara de Nixon, la cara de tramposo de Nixon, con un texto que decía: ¿sería usted capaz de comprarle un carro usado a este tipo? Eso era un poco lo que a Nixon, por supuesto, lo perjudicaba en la televisión, y Kennedy logró ganar esos debates. Eso lo ayudó, pero de todas maneras la elección fue sumamente reñida. Cuando los resultados electorales mostraron que en el voto popular Kennedy ganó con el 49.7 a Nixon con el 49.5, es una diferencia mínima. Claro, en la elección norteamericana, en la elección de los Estados Unidos, donde lo popular es simplemente un adorno, la decisión se toma a través de los colegios electorales, sistema absolutamente precámbrico pues, del siglo XIX, aristocrático, no democrático, y en los colegios electorales Kennedy ganó con bastante claridad, sacó más de 300 votos de colegios electorales, necesitaba nada más que 269 y le ganó claramente a Nixon. Pero la elección realmente fue una elección sumamente reñida y desde el principio hubo indicaciones, señalamientos de que había trampas, de que había maniobras. Es decir, Kennedy se convirtió en el presidente más joven de los Estados Unidos, pero detrás de esa imagen pues, exitosa había un lado oscuro, un lado sórdido. Denuncias pues, de corrupción, de compra de votos, de manipulaciones, y que normalmente en los Estados Unidos hay ese tipo de cosas, pero cuando las diferencias son grandes, eso cuenta menos. Pero cuando la diferencia es mínima, como en este caso, en el voto popular, no hay duda de que eso incidió sobre la elección y había muchas sospechas de que la elección había sido una elección tramposa. Y aquí entra en juego la persona pues, del padre de Kennedy.
de Joseph Kennedy. Joseph Kennedy era un connotado mafioso que había tenido una participación importante en tiempos de la prohibición, asociándose con la mafia, contrabandeando licor, y se había hecho rico justamente a través de ese contrabando de licor y esas conexiones con la mafia. Y había intentado hacer política en los años, a fines de los 30, comienzos de los años 40, se metió en el Partido Demócrata, logró que el presidente Roosevelt lo nombrara embajador en la Gran Bretaña, allí hizo una serie de negocios sucios y allí mostró una simpatía tan grande por Hitler que el propio Roosevelt tuvo que pedirle que renunciara a la embajada. Kennedy, el padre, Joseph Kennedy, había decidido que uno de sus hijos iba a ser presidente de los Estados Unidos. Su candidato era su hijo mayor, el hermano mayor de John, que fue héroe de la Segunda Guerra, pero que murió justamente en un avión en la guerra. Y luego entonces le pasó el testigo prácticamente a su segundo hijo, John, y trató de convertirlo en presidente. Sabiendo que la cosa iba a estar muy difícil, que la elección era muy reñida, se puso de acuerdo justamente con la mafia, con la cual tenía vínculos muy estrechos, particularmente con Giancana, que era el jefe de la mafia en Chicago, y allí se produjo una sistemática compra de votos, sobornos y compras de votos, que sin duda tuvo un papel importante en la elección. En sus memorias, Richard Nixon dice que él estaba convencido de que le habían robado las elecciones y que justamente él había sido el ganador en el voto popular, pero que él, como estadounidense que era, conocedor de su país, sabía que en su país lo peor que podía haber era un perdedor, sobre todo un mal perdedor, y que él había digerido entonces el fraude, el robo de las elecciones, porque si lo declaraba no iba a ser más nunca candidato, y en cambio pudo ser candidato después y ganar la elección y ser presidente, incluso ser reelecto como presidente. Y allí, después de ser reelecto como presidente, Nixon terminó derrocado prácticamente mediante un impeachment por la historia de Watergate, que no fue precisamente su peor crimen. Sus crímenes fueron los crímenes espantosos cometidos contra Camboya, Laos y Vietnam. Y a propósito de crímenes, es importante destacar para terminar que Kennedy, que pasa en cierta forma, gracias a su muerte, asesinado pues, en noviembre de 1963, que pasa por una especie de angelito, de personaje absolutamente inocente, una especie de Jesucristo laico. Kennedy no era precisamente nada parecido a un personaje honesto, sino un personaje lleno de una serie de sordideces que forman parte de su historia. Y no se trata de hablar de su relación con Jacqueline Kennedy, de su participación en el asesinato de Marilyn Monroe, sino en lo político, en la actitud que mantuvo contra Cuba, en la invasión de Bahía de Cochino, en la operación Mangosta para destruir al régimen cubano, en los no sé cuántos atentados que organizó él y su hermanito Robert para tratar de matar a Fidel Castro, en lo que Kennedy hizo con relación a la Alianza para el Progreso, es decir, llenar América Latina de comida podrida para tratar de contrarrestar los logros de la Revolución Cubana, y sobre todo que Kennedy fue quien involucró directamente a los Estados Unidos en la guerra de Vietnam y el que empezó esa espantosa masacre, ese espantoso genocidio contra los vietnamitas que fue la guerra de Vietnam.